¿Te ha pasado que vas al vivero y compras una planta que estaba muy bonita y florecida y cuando la traes a tu casa de repente se pone fea o ya no volvió a florecer o en el peor de los casos se te muere? Entonces, si te ha pasado, te invito a que te quedes viendo este video. Bueno, como pueden ver, estoy rodeada aquí de varias plantitas nuevas porque fui al vivero y hace un tiempo y compré varias plantas nuevas, entonces quise hacerles este video para contarles cómo vamos a adaptar a nuestra casa plantas nuevas para que se desarrollen muy bien y no tengamos problemas con ellas. Entonces, el primer consejo que les puedo dar es que las plantas, cuando las traemos del vivero, necesitan un periodo de adaptación. ¿Qué significa esto? Esto es similar como cuando tú, si alguna vez te has mudado de casa, todo este proceso de mudarte de una casa a otra suele ser muy estresante. Entonces, en las plantas pasa algo similar. Cuando nosotros traemos una planta del vivero, ella está acostumbrada a un ambiente, a un tipo de temperatura, a cierta iluminación. Entonces, al traerla a nuestra casa, necesitamos que ella se adapte a nuestro ambiente. Como les he dicho en varios videos, cada microclima de cada jardín es diferente. Entonces, ¿qué necesita nuestra planta? Tenemos que darle un periodo de adaptación. Si nosotros venimos y de golpe traemos la planta y la colocamos en un lugar donde quizás hay demasiada iluminación, la planta se nos puede quemar. Entonces necesitamos darle un periodo de adaptación, dejar que la planta se vaya acostumbrando a nuestro ambiente, a este nuevo hogar que va a tener, para que así, al momento de nosotros trasplantarlas, que eso ya lo vamos a ver, ellas no se resientan o no se estresen, porque las plantas, recordemos que las plantas son seres vivos, entonces ellas también se estresan. Entonces el cambio muy abrupto de un ambiente a otro, y si nosotros vamos y de golpe las trasplantamos, eso puede ser muy fuerte para ellas. No sucede con todas las plantas, no todas las plantas son tan sensibles, pero como al principio pues no podemos saber específicamente a cuáles plantas les va afectar más el cambio de clima que a otras, entonces es mejor darles este periodo de adaptación. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso puede depender de cada uno. Yo lo que recomiendo son por lo menos unas 2 semanas. Ya en 2 semanas, creo yo, nuestras plantas pueden estar bien adaptadas a nuestro nuevo ambiente. Esto yo lo descubrí cuando comencé porque a veces traía la planta y un solo la trasplantaba. Y luego sucedía que la planta empezaba a ponerse fea, o en el caso de algunas que son de flor, sus flores se le caía de repente y ya no me volvía a florecer, o se empezaban a secar o a quemar. Perdí un par de plantas por eso, porque no sabía que había que darles un periodo. Y esto lo descubrí porque unas plantas que traje no las pude trasplantar por ahí en unas 2 semanas. Y luego cuando las trasplanté observé que a estas plantas no les pasó lo mismo que las otras. No me costó tanto recuperarlas o que volvieran a estar bonitas, simplemente las trasplanté y ellas ya se habían adaptado a mi ambiente. Entonces ahí fue que descubrí, y también investigando más, corroboré que sí, las plantas necesitan un periodo de adaptación. Así que este sería nuestro primer consejo. Una vez que ya le dimos el periodo de adaptación a nuestras plantas y ya se adaptaron a este nuevo ambiente, el siguiente paso sería trasplantarlas. ¿Por qué es importante trasplantarlas una vez que ya están adaptadas? Porque por lo general las plantas de los viveros vienen en este tipo de recipientes, ya sean vasos o macetitas pequeñas, o si no, vienen en estas bolsas. Entonces, mientras las estamos adaptando, podemos regarlas en estos recipientes, ¿verdad? Pero sí necesitamos cambiarlo. ¿Por qué también? No solo por el hecho de que no vienen en una maceta adecuada, sino que muchas veces el sustrato tampoco es el adecuado. Si ven aquí, esta suculenta está plantada solo en tierra. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo esta suculenta así, con esta tierra que trae? Va a ser un poco difícil, por ejemplo, controlar el riego, porque al nosotros preparar nuestro sustrato, que ya tengo un video donde les muestro cómo preparo el sustrato para mis plantas,
nosotros podemos controlar mucho mejor el riego, ¿verdad? Y así sabemos qué tanto tarda nuestro sustrato en secarse, le damos un mejor drenaje y también porque las plantas necesitan abono. Entonces, en el sustrato que nosotros preparamos siempre hay que agregar un abono, ya sea humus de lombriz, algún compost o el abono que ustedes tengan disponible. Entonces, eso sería lo siguiente, trasplantar nuestras plantas. Hay que darle un sustrato adecuado, una matera adecuada, obviamente también para que se vea mucho más bonita y para que nuestra planta siga creciendo. Si la dejamos aquí, la planta no va a progresar. Va a estar bien por unos meses, pero después va a empezar o a secarse o se nos puede podrir. Y también porque solo trasplantando podemos saber cómo están sus raíces. Si ustedes vieron un video anterior que les subí de unas plantas que pedí por internet que venían a raíz desnuda, hubieron unas que vinieron con nemátodos y unas que también venían con cochinilla. Entonces, por ejemplo, en el caso de los nemátodos, nosotros no nos podemos dar cuenta si nuestra planta trae esos parásitos a menos que la trasplantemos, porque son insectos que están en las raíces. Perdón, son parásitos que están en las raíces de nuestras plantas. Entonces, también por eso debemos trasplantarlas, para darles un mejor sustrato, un mejor alimento. Recordemos que las plantas ellas se alimentan de todo lo que por medio de la raíz. Entonces, si no tienen ningún abono ni ningún nutriente, la planta no va a crecer. Entonces es importante, después de adaptarlas, hay que trasplantarlas. El siguiente consejo que te puedo dar es que investigues acerca de los posibles cuidados de la planta que compraste. Esto lo puedes hacer antes de comprarla o una vez que ya la hayas comprado. ¿Cómo puedes saber o cómo puedes investigar más o menos sus cuidados? Primero, observando dónde la tenía en el vivero, si la tenía en un lugar que estaba en total sombra o estaba más con un sol suave, filtrado, o si la tenían totalmente al sol, y si la tenían, digamos, cubierta y estaba con un riego controlado. Entonces así puedes ir viendo tú cómo son los cuidados. Y la otra es simplemente investigando en internet. ¿Cómo lo puedes hacer? Si no conoces el nombre de la planta específicamente, porque, bueno, por ejemplo, en el caso de las suculentas hay muchas que se parecen o hay tanta cantidad que no puedes saberlas todas. Incluso en los viveros en muchos no las tienen etiquetadas. Entonces, yo lo que utilizo es el Google Lens, que tomas una foto y él la compara con una gran cantidad de imágenes que hay en internet. Así he encontrado muchísimas de los ID de plantas y de suculentas. Entonces, ya conociendo el ID de la planta, puedes ir investigando cuáles son sus posibles cuidados, si le gusta más el sol o la sombra, si quiere más riego o no. Eso te da como un inicio para saber por dónde comenzar. Obviamente, a medida que tú vayas viendo tu planta y la vayas observando, vas a saber, ¿verdad?, si esos cuidados que les estás dando son los correctos o si tal vez hay algo debes modificar, porque en el mundo de la jardinería no hay nada escrito en piedra. O sea, hay cosas que me pueden funcionar a mí y que quizás a ti no te funcionen del todo, o hay cosas que se pueden ir adaptando. Entonces, investiga, ve probando, ¿verdad? Ve observando cómo se va comportando la planta con los cuidados que le estás dando. Este consejo es que una vez que traigas tus plantas del vivero, las adaptes, las trasplantes y ya hayas investigado un poco de sus cuidados, debes abonarlas. En especial aquellas plantas que son plantas de flor, como por ejemplo las rosas, o por ejemplo tengo esta, aquí le dicen flor de muerto. Entonces, en el caso de estas plantas que son de flor, necesitan mucho más abono que otras plantas. Por ejemplo, las suculentas puedes abonarlas quizás cada 6 meses o simplemente cada que las trasplantes y les renueves la tierra. Pero en el caso de plantas que son de flor, necesitas estarlas abonando y en muchos casos necesitas podarlas. Por ejemplo, las rosas, si tú no las podas, ellas no te van a volver a florecer. Entonces, yo ya tengo una rosa, que es mucho más grande. Esa, cada que da una flor, una vez que la flor ya muere, lo que hago es cortarla, podarla,
para que vuelva a retoñar. Y así, me ha dado una cantidad de flores, ¿verdad? Entonces, si tienes una planta que no te está creciendo o no se está desarrollando y hace ya que 3 meses, 6 meses que la compraste, entonces te recomendaría que la abonaras. ¿Cómo la puedes abonar? Hay una gran cantidad de abonos, puedes utilizar triple 15, hay otros que son para plantas que son de flor, que tienen una combinación de, bueno, el que yo compro es de 10, 30, 10, que es especial para plantas para que florezcan. También existe la urea, que es para abonar plantas que son más de follaje. O también en el caso de las suculentas utilizo un fertilizante que se llama osmocote, que es de larga duración. Son unas bolitas. Entonces le coloco estas bolitas alrededor de la maceta, con cuidado de no tocar la raíz. Y estas bolitas, en el caso de los mocotes, tienen una duración de 6 meses. Entonces las estoy abonando cada 6 meses. Y en el caso de los otros va dependiendo de la planta. Por ahí una vez al mes o cada 2 meses, dependiendo de la planta. Todos estos fertilizantes que son químicos traen sus instrucciones, te dicen cuánta cantidad debes agregar dependiendo del tamaño de la maceta y de la planta. Entonces hay que utilizarlos con cuidado porque al ser fertilizantes químicos, si agregamos demasiado pueden quemar nuestras plantas. Si no tienes acceso a este tipo de fertilizantes químicos, puedes utilizar compost o humus de lombriz, ir agregándolo no solo en tu sustrato, sino agregándolo por encima, porque a veces hay plantas que no podemos o que no requieren que las estemos trasplantando tantas veces. Entonces por ahí se quedan en la misma maceta un año o hasta más. Entonces las vamos a ayudar abonándolas sin necesidad de tenerlas que estar trasplantando, ¿verdad? Porque hay plantas que no lo requieren o son muy susceptibles a que uno les esté manipulando su raíz. Entonces, si tienes una planta que ya hace mucho tiempo la trasplantaste y ves que no te está creciendo o no te volvió a florecer, prueba a abonarla y prueba podándola. Es bueno quitarle todas esas hojitas que se le van muriendo o flores, porque esa es energía que la planta está gastando en mantener esas hojas y no en volver a retoñar, sacar hojas nuevas, sacar flores nuevas, en crecer. Y también si dejamos esas hojas o esas flores viejas, eso puede atraer pulgones, cochinilla, hongos en muchos casos. Entonces es bueno que las vayas podando y las vayas abonando para que la planta se siga desarrollando y siga creciendo. El siguiente consejo que te puedo dar es que busques plantas que se adapten a tu espacio. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un lugar donde quizás no tienes tanto espacio en el exterior y no llega tanta iluminación o tanto sol directo, entonces escoge plantas que no crezcan tan rápido o no tan grande y que prefieran poca iluminación. En el caso de que tú quieras no tengas tanto espacio, digamos, para tener plantas dentro de tu casa y quieras ponerlas afuera, donde les dé el sol o la lluvia, entonces busca plantas que se adapten a ese ambiente, que les guste bastante el sol y que resistan bastante bien la lluvia. Que ya tengo un video donde te muestro 5 plantas de interior para principiantes, también 5 plantas que son perfectas para el exterior, que son sumamente fáciles. Y bueno, ahorita por ejemplo están muy de moda lo que son las suculentas y los cactus. Entonces, si tú quieres tener cactus y suculentas en tu casa, mira cuáles se adaptan mejor a ese espacio. Hay plantas para todos los gustos, para todos los espacios, para todas las personas. En el caso hay suculentas que requieren mucho sol. Tengo el caso de una persona que ya me dice que tiene suculentas, pero que no le crecen o que se le están estirando, porque donde ella vive no llega tanto sol directo. Entonces, la recomendación que yo le hice es de que busque suculentas que no les gusta el sol directo, como por ejemplo el caso de las jawortias. Son plantas o son suculentas que no requieren una iluminación directa. Y es más, no les gusta el sol directo porque se llegan a quemar, porque sus hojas son muy translúcidas. Entonces serían perfectas para ella. Hay cactus también que son de sombra, como en el caso de los cactus de Navidad,
el cactus orquídea, que son cactus que no les gusta la iluminación o el sol directo. Entonces podemos encontrar plantas para todos los gustos, para todos los ambientes, como les digo. También depende del tiempo que tú tengas para dedicarle a tu jardín. Siempre nosotros sacamos un tiempecito para dedicarle a nuestro jardín, pero hay veces que no podemos darle tanto, entonces puedes buscar plantas que sean de fácil mantenimiento, que no tengas que estarlas regando constantemente o abonando o podando. Siempre busca plantas que se adapten a tu ambiente, a tu casa, al tiempo que tú tengas para dedicarle, a la cantidad de iluminación que le puedas dar, a la cantidad de espacio, porque hay plantas que son muy grandes. Y si por ejemplo tú vives en un apartamento donde quizás no tienes tanto espacio, tener estas plantas que son muy grandes, quizás la planta llegue a cierto punto a estorbar, ¿verdad? Entonces siempre busca plantas que se adapten mejor a tu espacio. No solo por el hecho de que para que puedas tener plantas bonitas, sino de que también por el hecho de las plantas, de que si tú pones una planta en un ambiente en el que no le gusta estar, si pones una planta que es de sombra y la pones en el sol, se te va a quemar. Si pones una planta que necesita mucha iluminación en un lugar con poca iluminación, la planta no va a crecer, no va a progresar. En el caso de los cactus y las suculentas se te pueden etiolar. En el caso de las plantas que son de flor, puede que no te florezcan porque necesitan sol para florecer. Entonces siempre busca plantas que se adapten mejor a ti. El último consejo que te puedo dar, y quizás el más importante de todos, es que aceptes o que aceptemos que no todas las plantas se nos van a dar. Siempre va a haber alguna planta que nos va a resultar difícil de cuidar o que podemos perderla. Eso le puede pasar a todos. Te aseguro que hasta la persona más experta puedes preguntarle y te va a decir que sí, en algún momento perdió alguna planta o una planta se le murió o no pudo y se rindió con esa planta. Pero si esto te pasa, que pierdes una planta, yo te digo que no te rindas, busca, como te decía, busca quizás cambiar las cosas o cómo lo estabas haciendo. Si de repente perdiste una planta porque la estaba regando demasiado y se te pudrió, entonces vuelve a conseguirla y esta vez cambia el riego, regala un poco menos. Entonces todo se trata de ir aprendiendo, de ir observando tus plantas y de ir viendo qué es lo que les resulta mejor, dónde les gusta más. Y si de repente fallas y la planta pues muere o la pierdes, no te desanimes. Como te digo, a todos le puede pasar. Yo iniciando varias plantas se me murieron o se pusieron un poquito malitas y costó volverlas a recuperar. Entonces no te rindas, disfruta. Esto es un pasatiempo o que es sumamente bonito, es muy gratificante ver cómo van creciendo tus plantas, cómo vas teniendo cada vez un jardín más bonito, y todo esto siempre es de prueba y error. Te vas a equivocar y de eso vas a aprender y a la siguiente vez ya no te va a volver a suceder. Esto que te estoy contando y todos estos consejos fueron cosas que fui aprendiendo en el camino, que me sucedieron, otras las investigué y así fui aprendiendo, y así también te va a suceder a ti. Vas a ir aprendiendo cómo cuidar cada vez mejor tus plantas, así que no te desanimes y sigue adelante. Así que no te desesperes y disfruta, no te estreses. Esto es algo para que lo tomes con calma, para que disfrutes de tus plantas, disfrutes de cuidarlas, de verlas crecer. Así que toma todo con calma, disfruta y verás el resultado. Si te gustó este video, te invito a que le des un me gusta, que te suscribas al canal, déjame en los comentarios cuáles de estas cosas te pasaron, de qué manera fuiste adaptando las plantas nuevas a tu casa, cuéntame tus experiencias. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video y te espero en un siguiente video. Chao.